Agradezco mucho la invitación y este conversatorio, que es lo que quiero hacer, ¿no? No me gustaría dar una conferencia al uso como la que ya he dado en San Marcos, entre otras cosas porque la última duró 1 hora y media y mi capacidad de tortura no llega a tanto, ¿no? Entonces intentaré eso, el inicio y dar temas para una conversación, que la dejo abierta para que ustedes sigan conservando, puedan capaces de no solamente conservarla, sino que esa conversación dure, en la medida que es lo que pretendo, ¿no? Que es abrir temas que creo que están cerrados o semiabiertos, convertirlo un poco en realidad. La emoción de la presencia de Manolo nos había hecho acelerar. En realidad estaba prevista las expresiones del ingeniero César Cetraro, porque él quiere hacer formalmente desde el decanato, ¿no? Recording in progress. Gracias. Muy buenos días al doctor Monero que nos acompaña, a profesor Vicente Ota por todas las gestiones realizadas para reunirnos esta mañana. A todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en una actividad que, como ya dijo Vicente, es parte de una formación, ¿no?, mayor. Y como había dicho la ilustre persona que nos acompaña y que nos sentimos muy honrados en tener acá, espero desde el decanato que temporalmente ocupo pueda realizarse un intercambio en esto que se ha llamado coloquio, conversatorio de ideas, porque el tema de por sí es sugerente. Bienvenidos todos, un abrazo para todos. Gracias. Como iba diciendo, como diría el viejo poeta, decíamos ayer, ¿no? Era Fray Luis de León, después de pasar una linda temporada en manos de la Inquisición, y eso que era fraile, ya se pueden imaginar ustedes, ¿no? Pero que era un poeta excepcional, ¿no? Y cuando vuelve a Salamanca y dice, decíamos ayer, pues os decíamos hace un minuto. Yo agradezco infinito esta invitación, que lo veo como una oportunidad, ¿no? Yo vengo de la universidad, he sido parlamentario autonómico andaluz, he sido parlamentario estatal, y he tenido una... Cuando hablan de mi vida, Ota, Vicente, pues lo que dice es que tengo ya muchos años, ¿no? Y que soy muy mayor, ¿no? Yo ingresé en el Partido Comunista ya del año 1950, ¿no? Perdón, 1970, tenía 20 años, ¿no? Entonces, pues, viví 25 años con Franco, que no se lo deseo a nadie, y luego, pues, he vivido toda la experiencia democratizadora del país, ¿no? La integración de España en la Unión Europea, ¿no? Y siempre una de las preocupaciones siempre es la universidad, ¿no? Habría que distinguir dos cosas que se juntan, ¿no? Que una cosa es la política, en sentido fuerte, grande, y otra cosa es el partidismo, que no es exactamente lo mismo. Y que la universidad, a mi juicio, siguiendo a Ortega y Gasset, la universidad lo que debe de propiciar es una visión fuerte, amplia y grande de la política, ¿no? En general, lo que pasa en estos tiempos en época neoliberal, lo que pasa es que se ha perdido una visión grande de la política, de pensar en grande, desde el punto de vista de las mayorías sociales,
desde el punto de vista de la nación. Y que la universidad, cualquier universidad que se precie, debe de propiciar una alianza entre saberes. Porque el pueblo tiene saberes, el pueblo tiene cultura. La cultura no somos nosotros, hay una cultura popular con la que las élites intelectuales tienen que buscar una alianza, una complementariedad, un mecanismo de asunción de la cultura, en este caso lo que se viene diciendo la cultura superior y la cultura popular, en una alianza contra el gran vicio en general de los intelectuales, que es el elitismo, el desprecio a los sentimientos populares. Y la universidad, su misión histórica, siempre ha sido ese esfuerzo de encontrar una alianza, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la transición política en España, se habló de aquellas universidades que tenían una especie de organismo superior, que eran los consejos universitarios, donde estaba presente no solo la universidad, sino la sociedad civil organizada, las administraciones, de buscar una relación orgánica entre universidad y sociedad a través de una representación de las fuerzas que de una u otra manera articulaban a la sociedad. Y esta presencia mía aquí la quiero ver fundamentalmente como continuar este esfuerzo milenario por socializar el saber y buscar un mecanismo de relación entre la cultura universitaria, de las élites universitarias, y la cultura popular, la cultura de nuestros pueblos, en una permanente lucha por converger, ilustrarse mutuamente y defender un proyecto nacional. Un proyecto nacional que implique a las mayorías sociales. Procesos constituyentes en un mundo que cambia. Yo creo que esa es una de las grandes cuestiones del presente, ¿no? Que el mundo está cambiando tanto, tan radicalmente y tan rápidamente que nos cuesta trabajo pensarlo. Y hay una contradicción entre lo que pensamos, leemos y actuamos y la realidad del mundo. Volviendo a Ortega, ¿no? La clave siempre de las élites es intentar estar a la altura de los tiempos históricos. Y lo que yo siento es que en general las élites intelectuales fundamentalmente, inclusive los intelectuales críticos, han perdido la relación con el mundo que cambia radicalmente. Hasta el punto que muchos de ellos defienden lo que algún autor ha llamado ideas zombies. Son ideas que se trasladan y que actúan, pero que ya no representan nada vivo, que es una repetición de cosas que existieron y que ya no existen, pero que las ideas zombies siguen ilustrándonos, trabajando y actuando como si existieran en la pura realidad. ¿Cuál es el sentido de fondo de este mundo que estamos viviendo? Yo diría 4 rasgos fundamentales. Me van a permitir que no profundice sobre ellos, porque quiero hablar luego de proceso constituyente y no quiero alargarme demasiado. Hay que tener siempre miedo de aquel que empieza diciendo voy a ser breve. Hay que tener un miedo razonable, ¿no? Y como verán ustedes, no lo he dicho. Voy a ser un tiempo razonable. ¿Por qué digo esto, no? El primer rasgo, ¿cuál es? Fundamental, ¿no? Ha entrado en crisis, a mi juicio, irreversiblemente la globalización capitalista o neoliberal. Se puede decir más alto, más bajo, de una manera u otra. Pero el mundo está cambiando radicalmente de base y empieza a surgir una transición que Antonio Gramsci
lo planteaba con mucha claridad. Entre lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer. Pero él decía algo más. Y en esa transición empiezan a aparecer elementos morbosos. Estamos en los elementos morbosos de esa tradición. Y uno de esos elementos es la guerra. No el único, pero es la guerra. Los conflictos étnicos, las involuciones políticas, la tendencia al autoritarismo, la presencia de las mafias organizadas, la criminalización, la conversión de muchos estados en estados fallidos. Eso es un elemento clave que está encima de la mesa desde el año 2009, 8-9, la gran crisis financiera del 2008-9. Hay un segundo rasgo definitorio, que es la crisis de lo que podríamos llamar el orden mundial vigente, una larga transición geopolítica, donde el viejo imperio, que se consideraba omnipotente y omnisciente, está perdiendo peso a marcha forzada, que es Estados Unidos y el mundo anglosajón en general. Y por otro lado, la emergencia, ustedes que están en una facultad de ingeniería económica, la emergencia de nuevas potencias, destacadamente China, pero no solo China, sino también la India, que este año ya ha superado demográficamente a China. Y donde, si ven ustedes, se está produciendo una transición del eje del poder mundial de Occidente a Oriente. Y eso, a mi juicio, es irreversible. La transición geopolítica, ¿qué es? Una sucesión de hegemonía. El que es hegemónico empieza a dejar de serlo, lo que se llama el hegemón. El hegemón empieza a perder poder. Y el hegemón tiene dos posibilidades. O negociar un nuevo orden mundial, o oponerse a él con lo que tiene superioridad, que es su superioridad político-militar, que Estados Unidos tiene de una manera sobresaliente. Nadie tiene el poder militar y económico que tiene Estados Unidos, que está siendo desafiado objetivamente. ¿Cuál es el problema que tiene esta transición hegemónica? En la academia, a través de una obra que se llama de un autor que se llama George Allison, que es un tratadista norteamericano, muy ligado a los servicios secretos norteamericanos y como todo, y al servicio de relaciones internacionales. Allison, ¿no?, que llama la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides? La trampa de Tucídides nos cuenta la historia de las guerras del Peloponeso. Es un libro fundamental porque seguramente en nuestra cultura es el primer tratado de relaciones internacionales o de relaciones políticas. Como ustedes recuerdan bien, había en esa obra, nos cuentan, que había un hegemón, es decir, un estado hegemónico que era Esparta, y que empezó a surgir una coalición dirigida por Atenas que empezaba a hacer sombra a Esparta y que estuvo guerreando Esparta contra ellos durante decenios, que lo cuenta Tucídides en su obra La guerra del Peloponeso. Es decir, ¿cuál es la trampa de Tucídides? La guerra. Es decir, ¿por qué? Porque toda sucesión hegemónica tiene como elemento decisivo que el hegemón no se deja, que va a defender con lo que tiene, con su fuerza, cualquier intento de cuestionar, limitar o derrotar su hegemonía. Es decir, estamos transitando de un mundo unipolar a un mundo multipolar y esa transición lleva a un
una agudización de los conflictos económicos, una guerra económica, una guerra tecnológica, una guerra estratégica y al final un conflicto político-militar, que está situado básicamente en dos escenarios y medio. Hay un escenario que es Ucrania, que lo tienen ustedes, otro escenario será Taiwán y en la zona del mar meridional de China, que es donde está situado el conflicto fundamental. Ucrania es un aperitivo decisorio para que después de que sea derrotada Rusia, venga a comerse a China, si son capaces de comerse a Rusia, cosa que todavía está en discusión. Y luego el tercer frente está en África, que vuelve a ser el territorio de determinación geopolítica y que su línea de frente está ya marcada, que es en el Sahel, que es la parte que divide el África, en este caso de árabe, por decirlo en términos muy generales, del África negra o la África subsahariana. Como verán ustedes, no hablo para nada de Oriente Medio, porque eso empieza a dejar de ser un problema grave internacional, porque se ha producido el dato más importante de estos años, que es el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Que sunitas y chiitas se pongan de acuerdo, porque todavía tienen un conflicto abierto en el Yemen, significa pura y simplemente, y además se han puesto de acuerdo por China, que China ya tiene capacidad de forjar alianzas propias con amigos estratégicos de Estados Unidos, como Arabia Saudita. Eso es nuevo, eso es radicalmente nuevo. Y hoy que ven ustedes a la Armada iraní y a la Armada saudita patrullando conjuntamente para proteger el estrecho de Hormuz, no deja de ser un cambio radical. Claro, eso pone a Israel con los nervios de punta y no sabe a dónde disparar, ¿no? Y casi siempre acaba disparándole a los palestinos. Es cosa de esta historia que vivimos. Hay otro asunto, ¿no? Entonces, eso es para mí el segundo rasgo. El tercer rasgo es también muy conocido y no voy a entrar mucho en él, ¿no? Que es un agravamiento sustancial de los problemas ecológicos y sociales del planeta, que son un elemento clave político-militar también, que es la lucha por los recursos escasos. Y por otro lado, que eso se da en un contexto de un incremento sustancial de las desigualdades económico-sociales, ¿no? Es decir, la concentración de renta y riqueza y de poder por las grandes estructuras económicas multinacionales es de tal nivel que nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido desigualdades tan grandes como las de ahora, jamás. Puede parecer que eso es extraño, pero los informes de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano o los informes de la Oxfam sobre que entregan cada año al foro de Davos, el último, lo demuestra empíricamente que esa desigualdad está creciendo enormemente. Y donde no existe esa desigualdad es porque una gran parte de esa desigualdad ha sido neutralizada porque China ha sacado de la pobreza en 30 años a 700 millones de pobres. Eso es de tal magnitud que ni siquiera lo estudiamos. Pero nunca en la historia de la humanidad, en un periodo tan corto, se ha hecho lo que ha hecho China. Observen ustedes que cuando empieza la revolución industrial en Gran Bretaña, que tiene centenares de libros, ¿eso a quién afectó? Al 2% de la humanidad. Cuando vino luego la revolución industrial en Estados Unidos, a partir, por ejemplo, de 1870, después de la Guerra de Secesión, estaba el 8% de la humanidad. Cuando hace la revolución en el 49 China y empieza su proceso de tránsito a una sociedad industrial avanzada, en el año 79, 80, China era el 22% de la humanidad. Es decir, lo que estaba haciendo China era enorme, pero era también enorme la gente que estaba detrás. Y esa revolución todavía de esas secuelas viene
lo que está ocurriendo en el mundo. Y la cuarta dimensión, y con esto termino esta parte, la cuarta dimensión es lo que señala un cambio radical de época, que es la crisis, la larga crisis de hegemonía Occidente ha terminado. Insisto, la larga crisis de hegemonía de Occidente está terminando, porque lleva casi un siglo moviéndose esa crisis. Lo que podemos llamar un periodo de larga duración, ahora ya se ha convertido en un hecho para Occidente dramático, y para sus poblaciones aún no lo saben. Decía, Aníbal Gijano decía que cuando España descubrió América Latina, porque antes no existía, cuando la descubrió España, América Latina, aparecieron tres elementos, ¿no? Uno fue que el planeta se unificó en lo que luego terminaría siendo la economía mundo capitalista. La segunda es la modernidad, comienza en este descubrimiento. Y la tercera, el racismo como elemento de clasificación social, ¿no? Entonces, ese mundo que organizó Europa, Occidente alargado, porque la otra cara de Occidente era Estados Unidos y Canadá, ese mundo es el que está terminando. Su hegemonía se está terminando. Y no es casualidad que todos los países que le van a disputar la hegemonía a Estados Unidos, todos han sido colonias o semicolonias de Estados Unidos. Que eso se tiende a olvidar. Pero no solo en Asia, sino también en África. China fue colonizada por Occidente, dramáticamente para los chinos, todavía se acuerdan, el siglo de humillación, eso se estudia en las universidades, en las dos guerras del opio, que Estados Unidos, que Gran Bretaña, con su alianza con Estados Unidos y con las potencias europeas, lo impuso radicalmente y terminó convirtiendo a lo que era el gran imperio del medio en un imperio subalterno, ¿no? Que para los chinos es parte de su conciencia nacional. El segundo, un gran país fue la India, ¿no? ¿Qué les voy a contar a ustedes de la India? Colonizada por Gran Bretaña, ¿no? O Indonesia, 270 millones de musulmanes, por cierto, colonizada por los Países Bajos, por Holanda. Filipinas, colonizada por los españoles y luego, a partir del 98, neocolonia de Estados Unidos. Podríamos seguir, ¿no? Pero para que vean ustedes la dimensión de lo que estoy hablando, es tan grande que para los europeos y para los españoles es una dimensión muy grande. Un país como Nigeria, que tiene ahora en torno a 220 millones de habitantes, en el 2050 tendrá 400 millones de habitantes. Tanto como toda la Unión Europea. Un solo país de África será tan grande como toda la Unión Europea. ¿Pueden ustedes pensar lo que piensan las élites en términos de emigración, de pobreza, de conflicto? Es decir, el mundo está cambiando de base. Eso era la Internacional, el himno de la Internacional decía eso. Pero ahora es cuando está haciendo realmente de base. No cuando lo decíamos los que lo cantábamos. Ahora está cambiando de base. En una larga hegemonía mundial. El problema es el siguiente. ¿Qué papel va a jugar América Latina en este mundo que cambia? Ese debería ser el gran problema nacional. Lo diríamos en términos de Mariátegui, ¿no? O ser un sujeto activo y fundante del nuevo orden internacional, o ser un sujeto pasivo y convertirse en un lugar de disputa entre las grandes potencias. Ese es el problema central. El problema decisivo es ese. Que como ven ustedes no se discute en parte alguna. Solo una minoría de intelectuales críticos en América Latina lo están planteando. Aquí cuando los programas hablan de situación internacional,
acaban hablando de la crisis climática. Pero ninguno entra en el problema de fondo, que es que el mundo está cambiando de base y de nuevo tiene América Latina una posibilidad, que es ser parte activa de ese mundo y romper los lazos de dependencia y de subalternidad con el amigo del norte, con el primo del norte, que ha mostrado siempre una enorme dedicación y cariño por América Latina. Ese es el gran problema. En ese contexto tiene que ver los procesos constituyentes, que será la última parte de mi intervención. Claro, no espero y no quiero ya torturarles más con una lección magistral sobre derecho constitucional. No merece mucho la pena entrar ahí. Aunque me gustaría, porque la construcción jurídico-política del derecho constitucional es una gran obra humana, ¿no? Como muchas de las construcciones. Como gran obra humana no siempre aterriza en la realidad y la cambia, pero es una hermosa construcción, que tiene además su inicio en los dos mundos del Atlántico, ¿no? En Estados Unidos y en Francia, en dos revoluciones, ¿no? Porque, aunque cuando se habla de derecho constitucional nunca se habla de revoluciones, el origen del derecho constitucional es la revolución. Lo que pasa es que cuando los que ganan una revolución luego se hacen muy conservadores, pasa siempre, ¿no? Y lo que más bien es el derecho constitucional, para una cierta interpretación, es un mecanismo para eludir la revolución. Eludir la revolución. Cuando nació con la revolución. Esta construcción tiene que ver con dos principios. Uno es el principio de la soberanía popular. No olvidar, soberanía popular. El poder nace, se legitima, se ejerce en nombre del pueblo. Y la segunda es una constitución, la primacía de la constitución. Es decir, una constitución que pretende disciplinar jurídicamente la relación entre gobernante y gobernado. Puesto que parece que el gobierno representativo es inevitable en las sociedades complejas, hay una constitución que en nuestro mundo es escrita, en el mundo de Gran Bretaña no, que son uso y costumbre y jurisprudencia, pero los norteamericanos y los franceses impusieron esta idea, que luego se generalizó, de que la Constitución era un mecanismo de organización democrática del poder entre gobernantes y gobernados. Estas dos ideas, supremacía de la Constitución y soberanía del pueblo, se concretan en tres asuntos que voy a explicarles muy brevemente. El primero, la clave. ¿Cómo se expresa la soberanía popular? Hay dos vías posibles, que es o un poder soberano que descansa en una Cámara de Diputados, en una asamblea electiva, o un poder constituyente del pueblo que descansa en una asamblea electiva, pero que dicta una constitución en una específica asamblea para dictar una constitución, para construir una constitución. Nada de esos términos es pacífico, todo está lleno de controversia, porque lo que hay detrás son intereses y poder. Estamos hablando del poder y su forma jurídica, que es el derecho constitucional. Poder, que es el protagonista discreto
de la ecuación. Asamblea electiva. ¿Quién es el pueblo? Pequeño problema. Que el pueblo sean hombres y mujeres que viven en un territorio determinado ha sido una guerra de siglos y que hace que la democracia que conocemos hoy es de antes de ayer, es decir, de después de la Segunda Guerra Mundial, y en muchos sitios, como en Estados Unidos, no llegó esa democracia hasta los años 70, porque los negros no votaban o tenían obstáculos para votar. En otros sitios, como estos países, o como España, o como Europa, se votaba si tenía dinero. Era lo que se llama sufragio censitario. Y en otros sitios que eran más finos, tenía sufragio porque era por cultura. Había detrás una clasificación racial, que eran que no sabían leer y escribir. Entonces, no somos racistas, es que ellos no saben leer y escribir, y el que no sabe leer y escribir no puede votar. La gran revolución de América Latina, la más grande seguramente, fue la de 1952 en Bolivia, que fue la emergencia de los cholos, de los pueblos originarios, en la centralidad del poder. Hasta esa época, un cholito no podía ir al centro de las ciudades. Y cuando no podía ir al centro de Bolivia, de La Paz. Fijaros. Y además, cuando pasaba por la acera y venía un blanquito, como yo, se bajaban de la acera. Hay algunos que los mataban por no bajarse. Eso es 1952, la Revolución Boliviana, que acabó con el dominio de lo que allí se llamó la rosca, de los Patiño y compañía, que fueron los que estuvieron colonizando ese país durante siglos. Por lo tanto, la idea de que el pueblo, que tenemos hoy del pueblo constituyente, es una idea muy moderna. Y no les cuento la historia constitucional del Perú, que ustedes la saben mejor que yo. Pero esta idea de que hombres y mujeres votan en un territorio a partir de una determinada edad es una idea de antes de ayer. Por lo tanto, esa es la primera idea. Es decir, el pueblo es un sujeto que tiene la fuerza y el consenso para crear un poder constituyente. Y cuando tiene la fuerza para crear un poder constituyente, abre una crisis con el anterior régimen y genera un nuevo régimen. Por eso, todo poder que pretende institucionalizarse dicta una Constitución. Pero la idea clave de la Constitución, ustedes tienen una del 93, si mal no recuerdo, de Fujimori, que sigue estando vigente, fundamentalmente porque no se ha constituido una fuerza, ni siquiera para reformar la Constitución, que se ha ido reformando aquí y allá, y que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la va interpretando de una manera más o menos expansiva. Pero la clave es siempre un poder constituyente. ¿Y por qué es importante un poder constituyente? Por una cosa clave, que no tuvo la Constitución del 79, de aquí, que fue la legitimidad. Porque la legitimidad, es decir, el consenso que tienen las poblaciones de que tienen un régimen político capaz de ser no solo aprobado, sino apoyado, es lo que ha faltado y falta con la Constitución del 79, que no le costó ningún trabajo acabar con ella a Fujimori, y la que viene con la Constitución fujimorista del 79. Y hay un elemento crucial en esa historia. No es casualidad. ¿Por qué? Porque los procesos que algunos llaman deconstituyentes, los que deconstituyen el proceso constituyente,
fueron precedidos inevitablemente en todos los sitios por dictaduras. Las dictaduras, en términos de Carl Smith, que surgieron en los años 70 en América Latina, todas fueron dictaduras soberanas. No fueron los clásicos golpes de Estado, fueron, sobre todo, golpes de Estado para cambiar a la sociedad y al Estado. Pretendieron ser dictaduras que cambiaran duraderamente y hacer irreversible el neoliberalismo. Por eso, cuando las estructuras de poder siguen siendo neoliberales, es muy difícil cambiar la Constitución, porque tienen el poder. La única manera de cambiar la Constitución es generar un poder social lo suficientemente fuerte para neutralizar el poder de los que tienen el poder económico, que suelen tener una mano extranjera, y el propio pueblo. Donde eso se ha hecho, ha funcionado, como Bolivia o como Ecuador, o en parte, no solo de Venezuela, sino de Colombia. La Constitución colombiana inaugura un nuevo ciclo de constituciones, y la colombiana es de las más progresistas que ha habido, a pesar de tener una situación muy complicada en lo interno, como ustedes saben, con un conflicto armado y demás, que todavía dura, y con paramilitares y con una vocación del ejército, de las Fuerzas Armadas, de ser protagonistas activos de la sociedad. Entonces, la clave es que en América Latina el elemento clave es que las constituciones consagraron una nueva estructura de poder, que si no cambian la estructura de poder, es muy difícil cambiar las constituciones. Por eso se resisten, y cuando te ponen muy farruco, pues te balean. Hay una experiencia, en este sentido, tienen las dos caras de la experiencia, que es la de Chile, ¿no? Que tuvieron la suficiente fuerza para iniciar un proceso constituyente, pero no tuvieron las condiciones de culminar positivamente ese proceso constituyente. Entre otras cosas, pero por errores propios. Y luego, por algo fundamental, que es el poder de los que tienen el poder. En democracia, desde un punto de vista crítico, realista, la pregunta que hay que hacerse es, en democracia, es cómo mandan los que no se presentan a las elecciones. Esa es la pregunta. Y los que mandan y no se presentan a las elecciones suelen tener mucho mando. Y mucho control sobre la sociedad, los medios de comunicación, la estructura. Y luego siempre hay una embajada que interviene ayudando a los buenos propósitos. Esa es un poco la historia. Por lo tanto, en el mundo que viene, la posibilidad para América Latina es poner en pie de nuevo una cosa que han dado suelta, separada entre sí. En primer lugar, democratización de la sociedad y del poder. Es muy difícil construir una democracia con grandes oligopolios y grandes monopolios que controlan la vida pública. Es muy difícil. Tiene que haber una limitación, al menos, de ese poder. Por tanto, una democracia, decirlo así, en términos de Ferrajoli, una democracia sustancial. No puede ser una simple democracia electoral. La segunda es la justicia social. En un territorio que se ha visto muy golpeado por el COVID, como ustedes, también nosotros. Pero claro, nuestras condiciones fueron muy diferentes a las suyas. Entre otras cosas porque hay una serie de derechos sociales que funcionan siempre con dificultades, pero que funcionan, como es la salud y la educación y los servicios públicos, empezando por las pensiones, que allí son de reparto. Y que, por ejemplo, el actual gobierno, después de que ha habido un proceso inflacionario muy fuerte, ha equiparado las pensiones al coste de la vida y ha subido tanto como el coste de la vida.
que es la última. Yo, como soy pensionista, ya lo puedo decir. Pero usted puede ir a España, y muchos peruanos que viven en mi barrio de Madrid, o que vivían cuando yo vivía en Madrid, muchos peruanos que viven en Usera, una de las cosas que le hacen continuar en mi país, y los peruanos son sobrevivientes, supervivientes netos, porque son trabajadores extraordinarios y que luchan por la vida y por su familia como leones. Se lo digo no por pelotilleo, sino por realidad. Ustedes son, cuando salen de su país, son supervivientes natos, son capaces de sobrevivir en el mundo más oscuro y sacar partido. Que es un poco lo que hacían los españoles cuando también emigraban, ¿no?, a Europa, a Alemania, a Francia, ¿no? Decían que los españoles no trabajaban, no les gustaba trabajar y tal, ¿no? Eso era un mito, ¿no? Sin embargo, cuando hemos hecho ricos a los alemanes, hemos hecho ricos a los franceses, hemos hecho ricos a los belgas, y también hemos empobrecido a otros, dicho sea de paso, que tienen que ver con ustedes. Pero esa es otra historia. Entonces, la clave, ¿cuál es? Que cuando llegan allí los peruanos es que tienen su niño enfermo y van a un hospital, no les cuesta nada, porque pagan la seguridad social. Pero es más, aunque no estén trabajando, tienen derecho a la salud, aunque no trabajen. Y también su familia, sus abuelos, sus padres que vienen de España. La derecha siempre señala eso, de que nuestro servicio de salud es un coladero para que vengan los papás o los abuelos de los que emigran. Pero la izquierda siempre ha defendido que eso es un derecho también, que vengan sus papás. Que vengan sus papás. Y si, por ejemplo, ¿no?, un peruano o un andaluz que vive en un pueblo de Sevilla, pues le tienen que trasplantar un riñón, hoy lo digo en una entrevista que me han sacado en La República, pues no le cuesta un riñón, no le cuesta nada. Es decir, la lógica del Estado social y democrático de derecho, que es lo que viene en su Constitución, es si garantiza o no los derechos sociales. Y lo que quieren las poblaciones, después sobre todo de la crisis que hemos vivido, es justamente eso, que los derechos sociales sean parte de los derechos humanos universales. Y que eso pasa en España porque haya el derecho a una salud pública de calidad, el derecho a una educación pública y de calidad, y el derecho a pensiones de calidad. En España, después de muchos años, seguimos en una guerra permanente porque las tres cosas nos las quieren quitar los de siempre, sobre todo las pensiones, y quieren al modelo chileno. Eso es lo que quieren. Mientras que en España hay un modelo que funciona, que es el modelo, a pesar de todos los problemas, porque todo tiene problemas siempre, que es el modelo de pensiones públicas bajo la idea de reparto. Las generaciones presentes financian a las generaciones pasadas y garantizan el futuro de las que vienen. Es lo que se llama un pacto intergeneracional. Porque al final quien paga todo son los trabajadores, los que cotizan. Esta es la clave de Bóveda. O sea, en América Latina, ¿qué viene? La posibilidad de aprovechar este nuevo marco multipolar para dignificar la vida de las mayorías sociales. E intentar que eso sea siempre por vía democrática. Y intentar que sea siempre por poner en pie un constitucionalismo social avanzado que garantice las libertades públicas y las libertades colectivas, las libertades individuales y las libertades colectivas, el autogobierno del pueblo con los derechos individuales de las personas y sobre todo sus derechos colectivos. Ota me ha puesto ya un papelito que dice que vaya cerrando y cierro, ¿no? Esto no es una utopía, esto es una realidad. Porque ¿cuál es si no? El pudrimiento social. Cuando un país tiene 6 presidentes en nada, como dicen en mi tierra, 6 presidentes, un Congreso desprestigiado
y una presidenta que nadie quiere, y en medio luchas sociales y muerte, se puede decir que ese país no es viable. No puede haber una crisis de representación permanente. No puede haber una crisis donde el sistema político no tenga legitimidad democrática. Es muy duro, es difícil, pero eso no hace viable a tu sociedad. Yo no entro en política partidista, hablo de política en grande, no de política partidista, no entro. Entonces, el problema que puede ocurrir es que la situación se pudra, que vivamos un momento donde, por decirlo así, haya una crisis permanente sin alternativa, un dominio sin hegemonía. Y eso hace inviable el país y lo convierte en un territorio para los elementos involutivos, ¿no? Que es la criminalidad, el desarraigo, la anomia, el control de las mafias. Y luego eso, en paralelo, surge siempre una demanda de orden, de autoridad, que si no encuentra vía, termina siendo autoritarismo y formas autoritarias del poder, ¿no? Entonces, yo que quiero mucho a este pueblo, ¿no? Porque entre otras cosas he hecho lo posible por conocerlo, a esta altura lo que demando es, fundamentalmente, un gran esfuerzo de unidad en torno a un proyecto lo más amplio posible que dé dignidad y fuerza a las mayorías sociales a las que deberíamos servir, ¿no? Digo yo, ¿no? Deberíamos servir. Muchas gracias. Queridos amigos, amigas, como se había dicho al comienzo de esta reunión, y también es la preocupación y el interés de nuestro expositor, abrimos un espacio de preguntas para el diálogo, ¿no? Las preguntas, por favor, que traten de ser puntuales, ¿no? O sea, no sean tan largas, porque si no abrimos un seminario de debate hasta las 6 de la tarde. Entonces, entonces si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Micro abierto. Sí. Quisiera decir lo siguiente. A menudo he observado y observo en los discursos sobre las élites, sobre los usuarios de la educación superior, ¿no? Algo así como un distanciamiento entre el pueblo y una suerte de un sector social privilegiado. Eso escucho, eso lo percibo. Pero en Perú se observa lo siguiente, que en los últimos 50 años la gente del pueblo ha llegado a las universidades, algunos hasta son rectores, algunos construyen sus casas en sus pueblos. Entonces, ver el pueblo como algo alejado, tan lejano de las élites, a mí me sorprende en Perú. En Perú, profesores universitarios construyen sus casas, llevan cargos patronales en sus pueblos, y vienen acá y tratan, algunos saben 5 idiomas. Ese Perú es totalmente diferente del Perú que pienso yo que perciben algunos intelectuales. Yo quisiera decirle, pedirle un comentario sobre este Perú que nosotros percibimos. Yo mismo soy distritano, hablo inglés y hablo castellano. Entonces, pero soy del pueblo y me siento del pueblo, trato con el alcalde cada semana en internet, en chateo, discuto, pero también discuto con el compañero Ota y discuto con otros colegas ingenieros electrónicos. Entonces, ese Perú como que no se está percibiendo. Discutimos problemas del pueblo, pero más tarde estamos discutiendo algunos temas de la toma de Lima, por ejemplo, ¿no? Ese es el Perú que percibo, diferente al Perú que pienso que están percibiendo algunos intelectuales. Un comentario me parece. Muchas gracias. Pedimos que hayan varias intervenciones para que él pueda luego responder de manera resumida, si no, una por una no acabamos.
donde Fujimori en 1992 lo crea y obliga a la clase trabajadora a aportar necesariamente en forma autoritaria 10% de su sueldo, su fondo de pensiones y 3% para seguros y encima para su administración. Más de año y medio tenemos tasas de rentabilidad negativas según lo que expresa la estadística del BCR. ¿Cómo es posible que mantengamos ese sistema de pensiones en contra de la voluntad popular? ¿Quién va a dejar su plata en un sitio donde se pierde cada día de hace más de un año su plata, su poder adquisitivo? Ese sudor con el que se ha ganado esa platita va desapareciendo. Entonces, ¿cómo es posible que esta Constitución permita eso? Constitución creada en un estado de facto con el apoyo de la fuerza militar y se siga manteniendo eso, estimado amigo. En Europa aporta la empresa. En Perú solo aporta el trabajador, la empresa no aporta. ¿Cómo es posible esa desigualdad que existe? En la OCDE, por ejemplo, se aporta 19% del sueldo. En Perú se aporta 10% a la caja de pensiones y 3% para administración y seguro. Pero se recibe cerca del 75% en el nivel de tasa de reemplazo de las pensiones. Acá en Perú tenemos una de las más tasas bajas en América Latina, por lo tanto del mundo, 27%. Esta Constitución permite eso, estimado amigo. Por no darle más casos, que ahí nomás lo dejo porque quiero que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. ¿Alguna otra intervención, Javier? Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Mi pregunta va en el sentido del escenario internacional, ¿no? O sea, digamos, China está desarrollando una serie de alianzas que no se percibe muy bien de esta parte del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, he estado viendo que el presidente Xi Jinping ha hecho alianzas previas con una serie de, sobre todo en la parte asiática, ha consolidado una relación y desde ahí ha pasado a desarrollar sus relaciones también en el mundo y en particular en América del Sur. Entonces, mi comentario es, mi pregunta es, ¿en qué sentido, digamos, Europa y Estados Unidos han desarrollado una contraofensiva frente a esa situación de China? Lo que usted acaba de mencionar también entre Arabia Saudita y Irán es algo inédito y por lo tanto quisiera que si puede profundizar esos aspectos del contexto internacional, el ocaso de Estados Unidos y el surgimiento de un mundo multipolar. Gracias. Gracias, Javier. Aprovecho el entrante que da Javier para poder plantear en el escenario internacional cómo ve Manolo Monedero a Europa, cómo lo analiza. Desde algunas observaciones podemos apreciar, por un lado, Estados Unidos le hace actuar a la Unión Europea y vía la OTAN de acuerdo a sus intereses, inclusive el sabotaje al Nord Stream que es francamente en contra mismo de los intereses de Europa. Y dos, por el otro lado, el asunto que tiene también al otro lado Rusia. Entonces, desde una perspectiva general, podríamos ver a una Europa entre dos presiones, si quieres. Sin embargo, Europa tiene lo suyo. La pregunta específica sería, en ese contexto, ¿cuál es la fortaleza de la Unión Europea en este escenario
y qué perspectivas tiene. Y una segunda pregunta es que en alguna entrevista te escuché decir que tienes más o menos identificado quiénes parten el jamón en la política internacional de Estados Unidos, entre ellos Hillary Clinton y otros. Quisiéramos pedirte, en la confianza que nos mereces, el de poder ilustrarnos un poco más de este poder concreto de quienes manejan la política internacional americana, que es, a no dudarlo, lo que signa los tiempos actuales. Y reiterarte nuestra enorme satisfacción de tenerte en la Facultad de Ingeniería Económica para compartir con nuestra comunidad educativa. Manolo no solamente es un analista, sino que además ha casi seguido la suerte de la política peruana, se ha comprometido con ella y sus agudos análisis nos han servido siempre de gran orientación, por lo cual te tenemos un enorme cariño y admiración y la satisfacción de tenerte por acá. Muchas gracias, Manolo. Gracias por venir. Voy a hacer, porque ya son 4 preguntas, luego voy a continuar, voy a continuar, voy a intentar ser muy breve en la respuesta, sobre todo para no cansarle a ustedes, y claro, como voy a ser muy breve, seré esquemático, y les ruego que me disculpen. Lo que usted acaba de plantear sobre la cultura y la universidad es un hecho muy conocido en Perú, ¿no? El viejo debate sobre los cholos, ¿no? Y cómo los grandes intelectuales, ¿no? Yo lo he leído en Carlos Franco, en Aníbal Quijano, ¿no? Esta invasión, cuyo ejemplo más fuerte es Lima, ¿no? Y esta presencia activa de los pueblos originarios, de los cholos, en la vida pública, ¿no? Y yo creo que eso es una revolución. Lo que pasa es que esa revolución necesita una estructura de oportunidad que cambie la política. Si el Estado sigue siendo cholo, si el Estado es anticholo, eso termina haciendo inviable la democracia en el país. Lo cholo es la cuestión social, es la cuestión racial, la cuestión identitario-cultural. Son muchas cosas. Y eso obliga, a mi juicio, a un cambio fundamental del país que, conforme más se aplace, más difícil será y además menos posibilidades habrá para hacerlo en términos democráticos, a mi entender. Es decir, el momento de la reforma es ahora. Y si no se hacen las reformas en su momento, lo que viene después tiene muchas dificultades de construir y de hacer. Yo creo que hay reformas pendientes que no se han satisfecho. La segunda cuestión sobre el tema de las pensiones es un tema nodal, porque la pregunta es, ¿a quién beneficia el sistema de capitalización de las pensiones? A la oligarquía financiera peruana e internacional, entre ellos a la banca española, que está aquí, y a los grandes fondos de inversión norteamericanos. Como tienen tanto poder negociador, impiden cualquier cambio de la Constitución que de una u otra manera signifique un giro en la política de pensiones. Que además eso implicaría hasta un debate filosófico muy serio y profundo sobre qué son las necesidades básicas para las personas, sobre todo para las personas mayores. La economía capitalista funciona no por necesidades básicas, sino por preferencias, que tienen detrás un signo monetario que te hace ser fuerte. Por eso el capital desiguala, no iguala. O sea, el trabajo de las mujeres, reproductivo de las mujeres, no tiene valor porque expresa necesidades básicas. Si no lo hacen las mujeres, ¿quién lo haría? Pues el Estado o la comunidad. Pero el trabajo de las mujeres no tiene valor para el capital porque la mujer y su trabajo reproductivo no tiene valor para el capitalismo, aunque hay un presupuesto para que el capitalismo funcione.
que es una cosa tan vieja como el mundo, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Que además, en las viejas poblaciones del Perú tiene una larguísima tradición histórica y un papel extraordinario, fortísimo de las mujeres. Por lo tanto, ¿el problema cuál es? Es que en España cada 10 años hay un debate. Las pensiones son insostenibles. Y ese debate es siempre lo mismo. Privatizarlo, pegarle, incentivar los fondos de pensiones privados. Y siempre en ese debate está la oligarquía financiera, los grandes fondos de inversión norteamericanos, que quieren algo muy importante, que es usar nuestros ahorros para seguir especulando a nivel internacional. Es tan simple como eso. Es un poco lo que en España hay un juego de palabras, ¿no? El presidente o la presidenta del Banco de Santander se llama de apellido Botín, ¿no? Y siempre nos planteamos que el fondo de pensiones es siempre un plan para que los bancos se queden con el botín. Es decir, con los ahorros colectivos y convertirlos en especulación. O sea, hoy uno de los especuladores internacionales permanentes, ¿cuáles son? Los fondos de inversión ligados a las pensiones norteamericanas, por ejemplo. Entonces, eso es un gran negocio de la financiarización de la economía, que pone en peligro las pensiones. Y cuando se ponen en peligro las pensiones, ¿qué ocurre? Que tiene que ir papaíto Estado a socializar las pérdidas. Por lo tanto, no hay otra posibilidad de construir un Estado social y democrático de derecho si las pensiones no son públicas. Y además, que no tienen por qué satisfacer beneficios privados. ¿Por qué la sanidad tiene que ser un negocio? O sea, por ejemplo, ahora se ha descubierto, ¿no? Hay miles de muertos en Ucrania. Pues está habiendo un tráfico internacional de órganos. ¿Por qué? Porque hay, sobre todo en el norte y en el sur, gente pudiente que está dispuesta a pagar por un órgano. Aunque ese niño lo hayan matado la noche anterior y no lo mataron porque estaba enfermo, sino para sacarle el órgano. Eso está ocurriendo. Está ocurriendo. Hoy un rico no tiene problema para un trasplante. Quien tiene problema para un trasplante es el pobre. Que no encuentra trasplante y que no tiene dinero para que le haga el trasplante. Por eso es muy importante reivindicar una salud pública, gratuita y de calidad. Porque al final la pagan los trabajadores con sus impuestos, con sus salarios. Pero es fundamental que el negocio, que no todo tiene que ser negocio y no tiene que estar sujeto a la ley de hierro del beneficio capitalista. Y no hay sociedad que se mantenga, ni democracia que se mantenga, que no es democratizando el poder económico y garantizando los derechos sociales. Tema internacional, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿No? Ustedes verán que a ustedes les presentan a Donald Trump como un monstruo. Y tiene bastante de monstruo, pero hay quien no es monstruo lo parece y lo es. Porque lo suyo es ser monstruo, porque tienen el poder de mando en el mundo. Y actúan para defender ese poder, pase lo que pase. Y no tienen problema para usar lo que ellos llaman el poder blando o el poder duro. No tienen problema. Estados Unidos lleva haciendo guerras contra todo el mundo y nunca he visto a un norteamericano en un tribunal internacional de justicia. He visto dictando sentencias, pero nunca siendo acusado. Después de Panamá, después de la República Dominicana, después de Irak, después de Irán, después de Libia, después de Afganistán, después de Yugoslavia, todo hecho por norteamericanos o dirigido por norteamericanos y sin el concurso de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Dentro del núcleo dirigente
del núcleo dirigente norteamericano, había una división entre dos mundos, ¿no? El de Trump, que refleja otro tipo de empresarios, otro tipo de vasos, y el de los demócratas, que era Hillary Clinton la que ha articulado, ¿no? Y la que, en definitiva, ha puesto a Biden, a Anthony Blake, a Jack Sullivan, a tantos dirigentes que son los que de una u otra manera tenían una visión que viene del antiguo, que se llama la visión del nuevo siglo americano, que surge en la época de George Bush padre, en torno a Dick Cheney y a Wolfowitz, y luego que más adelante se concretan en el gobierno de George Bush hijo, con el 11 de septiembre de 2001, si no mal recuerdo, con las Torres Gemelas, que es cuando ven la oportunidad de cambiar el mundo militarmente. Y a partir de ahí vienen todas las guerras que ustedes han visto desde ese momento. Y que todas han sido fracasos colosales, que ha acentuado, primero, el coste humano de la guerra de Irak se ha evaluado por Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en $1 billón. $1 billón. Es un poquito más de lo que ganamos nosotros cada mes. Y el coste humano y militar, enorme. Centenares, miles de muertos. Y la mayoría de ellos personas civiles y niños. Entonces, desde esa perspectiva, había dos opciones, que era la de Trump. Y Trump, que hablaba mucho hacía poco, pero fue el único presidente que no se metió en una guerra. Y se salió de todas, las que pudo. Este ha ido a por todas y ya les garantizo que va a seguir ahí hasta el final. Que además, como se ve en lo que pasa, tiene tal senilidad, tan viejecito el hombre, que nadie sabe quién manda realmente. Yo sí lo sé, pero nadie lo sabe. Que es este núcleo duro que está a su alrededor y que es quien lo mueve, porque la Harris tampoco tiene muchas luces, esa muchacha no tiene muchas luces. Entonces, en definitiva, ¿no? Esa es una línea política en Estados Unidos que viene a decir, ahora o nunca. ¿Y dónde somos superiores? En nuestra capacidad militar. Usémosla para cambiar la correlación de fuerzas, que es para lo que han servido las guerras toda la vida. Pero eso tiene un pequeño problema. Se están metiendo con una potencia nuclear como Rusia, que tiene más armamento nuclear y más efectivo que Estados Unidos. Y estamos en la cuerda floja, bailando sobre ella. La política de China es una política que aspira a un nuevo orden internacional, desde luego a su beneficio, pero compartiendo los beneficios con los demás. ¿Qué es lo que ha hecho? Y por eso tiene el crédito que tiene en China y en Asia. China comparte los beneficios. No son santos, no entregan su riqueza a los demás. Los chinos son chinos. Pero saben compartir los negocios. Y además, crear infraestructuras para esos negocios. Y además, crear ferrocarriles. Y además, crear puertos. Y además, educar. Y además, meter inversiones. También porque ellos ganan con esas inversiones, porque tienen materias primas, porque tienen negocios, pero a ellos no les importa. Pero de pronto dicen, voy a reunirme con los jefes de Estado del África subsahariana, y se reúnen todos, nadie falla, aplauden y dicen, hay que seguir por ahí. Y cuando ahora ven que hay un nuevo orden dirigido por China, todos ponen en la cola para ingresar en los BRICS o para ingresar en el órgano de cooperación de Shanghái, que hay cola para ingresar. Algo tendrá China, como dice aquel, algo tendrá el santo cuando los demás lo bendicen. Algo tendrá. Y termino, ¿no? Que es un poco... O sea, el problema de China es que ellos buscan un orden multipolar eludiendo la trampa de Tucídides. Es decir, pero se dan cuenta que Estados Unidos no está por la labor, ¿no? Entonces tienen que combinar todo eso con un rearme acelerado. Pero que hay un pequeño problema. ¿Sabe usted cuántos
¿cuántos portaaviones tiene Estados Unidos? Tiene 12, de los cuales funcionan 8 casi siempre, ¿no? Porque ahí el resto está en stand-by, ¿no? Este año está produciendo China 4 portaaviones a la vez y 4 submarinos nucleares a la vez. Con eso no hay competición. Con eso no hay competición. ¿Por qué? Porque dentro de 10 años, 12 años, tendrán un ejército más grande que Estados Unidos, más portaaviones, más barcos, más aviones, y además tendrán una estrategia, lo que se llama la triada militar más fuerte. Entonces, el problema de fondo que tenemos es ese, ¿no? O hay una negociación entre las grandes potencias, o vamos a tener una sucesión de guerras cada vez más fuertes. Ese es el gran problema que tenemos. Gracias, Manolo. Vamos a hacer una última ronda de preguntas para cerrar la reunión. ¿Aló? Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, compañero. Lo primero que quiero manifestar es que este tema de proceso constituyente requiere de una visión, multidimensional, no solamente desde el punto de vista del derecho constitucional. Yo saludo en verdad este evento, pero considero que debe haber más. Entrando al tema en particular sobre derecho constitucional, el objetivo central que tiene esta disciplina es de buscar de qué manera controlar el poder. Y en esa parte, la doctrina universal del derecho constitucional está de común. En Europa, en particular en España, ustedes han desarrollado hace poco esta experiencia de una constitución multinivel. No sé si sería bueno decir hasta qué punto se encuentra esta experiencia. Además, hace poco, a la cosa de 10 años, ustedes tenían un trabajo muy interesante, una línea de trabajo muy interesante sobre el tema de la responsabilidad penal de los gobernantes. El tema, básicamente, aquí, como lo que nosotros conocemos como corrupción. Bueno, pero acá en el Perú, el proceso es diferente. Estamos en una nota en la cual, como bien ha señalado, estamos queriendo refundar nuestra república. Y al refundar nuestra república también estamos en proceso de refundación del derecho constitucional y por ende, por consiguiente, recoger las bases del derecho que permite controlar el poder. Ya ha puesto el dedo en la llaga, pues. En nuestros países, el problema del poder nace del control de las élites. Hoy en día, a nivel mundial, existe este proceso de democratización de la sociedad y de la política y del Estado. La pregunta es, antes había democracia y ahora también hay democracia, pero estamos entendiendo que hay democracia de minorías y hay democracia de mayorías. Las democracias de mayorías son las que han sido hasta el momento no permitidas en América Latina. En cambio, en Europa sí, han podido desarrollarse porque han tenido procesos constituyentes originarios. En los países de América Latina no, porque han tenido procesos constituyentes derivados para fortalecer dictaduras. La pregunta es la siguiente, dado que hay prisa. ¿De qué manera la crisis de hegemonía mundial, que ha registrado desde hace un siglo, que en países de América Latina también parte de este proceso a partir de 1950, del siglo pasado, y también que en el Perú se ha manifestado intensivamente a partir de 1975. Esta crisis de hegemonía tiene un proceso que para muchos dicen que solo puede ser solucionado por una propuesta de nueva hegemonía. ¿Es posible eso? Y cerrando. Si se habla de un proceso constituyente
que ha tenido dos procesos fallidos, perdón, un ciclo constituyente que ha tenido dos procesos fallidos, se habla de que ahora se necesita de una alternativa, de un nuevo tipo de poder. Cierro. La pregunta es la siguiente. Para construir esta nueva hegemonía el día de hoy, ¿se hace necesario consensos o alianzas? Ni corto ni largo, pero primero personalmente creo que debemos agradecer al profesor César Cetraro, decano de esta facultad, porque este tipo de actividades creo que busca al final, o en principio, obtener buenos profesionales, pero profesionales, hombres y mujeres íntegros, que entiendan el derecho de ser ciudadanos y el derecho de qué país queremos tener, qué Perú queremos construir. Y eso es loable. Yo he escuchado atentamente al compañero Monereo y creo que hay muchas cosas que uno tenía como listas ya, y esto de la constituyente nos lleva a repensar muchas cosas, ¿no? Compañero, estamos aquí en una universidad y aquí hay profesores, hay estudiantes y trabajadores. Si usted mira las dos primeras filas, son 18 personas que estuvieron sentadas, de las cuales solamente éramos 2 mujeres. Y aquí, si vemos también en todo el aula, poquísimas compañeras mujeres. Y ese es un problema de la sociedad, pero es un problema también de los docentes, es un problema también de los dirigentes, tanto de trabajadores como de estudiantes, porque hemos dicho que necesitamos hombres y mujeres integrales. Y el problema de la mujer es un problema que tiene que ser tratado también. Efectivamente, es otra mujer, pero una mujer clara y consciente de la sociedad que requiere este país. Una de las cosas que tenemos aquí en este país es que en las universidades hay estamentos, pero los trabajadores no nos reconocen. Rápido, termino. No nos reconocen, ¿no? Y sobre la Asamblea Constituyente yo creo que efectivamente tanto los docentes como los trabajadores y los estudiantes tienen que analizar la situación, porque el 1 y 2 ha habido una reunión de grupos políticos de la sociedad civil, ¿no? Y están llamando a un paro, a una manifestación el 19 de julio. Y es necesario que tomemos pues partido, porque nosotros en este país, con una dictadura como la de señora Boluarte con Otárola, y el Congreso, que lo único que está haciendo es robar, no podemos ya continuar así. Muchas gracias y disculpen. Sí, mi pregunta es muy corta, ¿no? Mi nombre es Saúl Blanco Monzón, soy de segundo ciclo de la carrera de Ingeniería Económica de la facultad y quería hacer una consulta sobre el tema de la constituyente. Si realmente sirve un proceso constituyente, si los actores políticos actuales en el Perú, que son los que han hecho esa ruptura social, van a ser parte de este nuevo cambio. Es la pregunta. Muchas gracias. Soy Diego Espinosa, estudiante del 5º ciclo de Ingeniería Económica. Quiero hacer una pregunta puntual. En Perú, a nivel político o geopolítico, a través de alianzas o estrategias, ¿cómo puede sacar provecho o tomar ventaja en esta guerra o posguerra comercial entre China y Estados Unidos? Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días con cada uno de ustedes. Agradecer al ex diputado Manolo Monereo por esta grata visita.
Quien les saluda es Ana Burgos Silva, trabajadora de la Facultad de Ingeniería Económica y dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores de aquí de la UNI. Mi pregunta es concisa. Quisiera, por favor, que nos amplíe esta idea de las constituciones de América Latina que consagran una nueva estructura de poder. ¿Sí? Gracias. Voy a intentar ser breve, porque la compañera que me va a llevar a otra actividad acaba de llegar. Y se puede decir que voy corre, ¿no? Está bien, ¿no? Pero entre charla y comida voy a llegar más gordo, desde luego, de lo que ya estoy. Voy a intentar hacer una sola intervención intentando contestar y luego la más específica sobre el tema de la riqueza peruana, porque es de la riqueza peruana, es de lo que quiero terminar. O sea, todo proceso constituyente empieza por un principio, que es el poder constituyente. ¿Quién tiene el poder constituyente? Históricamente es el pueblo. Ahora bien, el pueblo es, entre comillas, una ficción, porque el pueblo es una generalización. Hay una fuerza política que tiene tal fuerza que se impone en la sociedad, desde el punto de vista democrático, insisto, democrático. Hay fuerza social que se traduce en fuerza política y que abre un proceso constituyente. ¿Qué es una constitución? Es un modo de organizar, distribuir y controlar el poder. Las libertades positivas y las libertades negativas, como dice la Academia. Pero sobre todo una constitución tiene dos grandes rasgos. Hoy, en este siglo, no es la de Madison, que Estados Unidos, que era impedir que la mayoría controlara a las minorías, y por eso eran regímenes contramayoritarios. Por eso Estados Unidos, a mi juicio, no es un Estado democrático. Y de luego, nunca ha tenido una constitución social, una constitución oligárquica. El mejor que lo dijo fue un conocido politólogo norteamericano que llamó a su sistema una poliarquía. Eso es lo que tienen. Una oligarquía pluralista. Diversas oligarquías que se reparten el poder en función de los que controlan el poder económico. Punto. ¿Qué es una constitución? Es una ruta, una hoja de ruta para transformar el país y para garantizar los derechos colectivos, individuales y sociales. Eso es una constitución. Hoja de ruta para transformar el país y mecanismos para, de una u otra forma, garantizar los derechos. En el constitucionalismo de hasta el año 45 del siglo XX, lo que las constituciones garantizaban eran los derechos políticos individuales. Pero cuando emerge el movimiento obrero y las clases trabajadoras como sujetos políticos, se plantean o no garantizar los derechos sociales, que son derechos laborales, que son derechos de educación y de salud, y que son derechos de también y de qué manera que tienen que ver con la presencia de los servicios públicos. Eso hizo cambiar las democracias liberales en democracias sociales. Eso hizo lo que se llamó el Estado social y democrático de derecho, donde en el centro está la Constitución del trabajo como elemento fundamental. Y el intento, siempre imposible y siempre necesario, pero imposible, de limitar el poder económico que tiende a dirigir la vida pública.
El gran problema de las constituciones no es disciplinar a los gobiernos, es disciplinar a los poderes económicos. Ese es el gran problema, que aquí se acentúa mucho más que en Europa, pero que siempre está, porque la lucha de clase y el conflicto de clase está siempre. Los trabajadores ya no creen en el conflicto de clase, pero los patrones sí. Y no pierden nunca el norte. No pierden nunca el norte. Se puede decir que vivimos una época, el neoliberalismo es la lucha de clases desde arriba contra los de abajo. Ellos nunca pierden el sentido de orientación. Los de abajo casi siempre lo pierden, al menos por ahora y en estos tiempos. Vendrán otros tiempos. Vendrán otros tiempos. Por tanto, la clave es ese. Entonces, ¿qué hace una constitución? Constituir un país. Porque, es un poco pretencioso, pero era así, porque la constitución lo que piensa es ordenar. A partir de ahí está el poder constituyente y luego está el poder constituido, que es justamente ese poder. Y luego, ese poder tiene un problema, que es lo que se llama la rigidez constitucional, que significa que los gobiernos normales, los gobiernos usuales, no tienen poder para cambiar la Constitución, a no ser que se inicie un proceso de reforma constitucional que suele estar previsto en todas las constituciones, también en la de ustedes. Como ese proceso entre lo constituido y lo que está por hacer es complejo, están los tribunales constitucionales para dirimir los conflictos. Pero luego hay otro problema que nunca aparece en el debate constitucional, que son las mutaciones constitucionales, que son aquellas reformas de la Constitución que no son, entre comillas, formales, sino que son informales. Cuando una Constitución no se reforma adecuadamente, la Constitución pierde sustancia, normatividad, y la Constitución cambia. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Está cambiando porque hay un poder por encima no previsto, que es la Unión Europea, que tiende a modificar las constituciones de cada uno de los países. Pero eso ya nos llevaría un poquito lejos. Lo dejamos para la próxima vez. Y termino. Poder constituido, poder constituyente, reforma de la Constitución. Pero el compañero ha hablado, ¿cómo puedo intervenir en la disputa entre China y Estados Unidos? La primera cuestión, ¿la riqueza del Perú está en manos del Perú o en manos de una oligarquía? La primera pregunta. Segundo, ¿la riqueza del Perú está en manos de peruanos o de gentes que no son del Perú? Y tercero, hay una posibilidad siempre grande, que es aquello de la unión que hace la fuerza, que es los procesos de integración regional. A mi juicio, ¿qué es lo que tendría que hacer Perú? A, recuperar las riquezas nacionales al servicio de los peruanos. La riqueza del Perú es del Perú y no de las oligarquías locales o foráneas. Eso se llama nacionalizar la riqueza básica del país. Usted dice eso y mañana no sale en la prensa nunca más, ¿eh? ¿Y por qué no sale usted en la prensa nunca más? Porque la prensa está en manos de esa oligarquía, que muchos de ellos son capitales españoles. Tampoco me quieren mucho allí. ¿No? Les puedo decir que el amor que sienten por mí no ha crecido mucho en los últimos 50 años. Pero me tienen que aguantar. Franco me metió en la cárcel, pero ellos me tienen que aguantar, por ahora sin ir a la cárcel. La segunda cuestión. Una vez que la riqueza está en manos del país, se trata de organizar procesos de integración regional, donde esa riqueza más otras riquezas puedan
conjuntamente tener la suficiente masa crítica para intervenir en las relaciones internacionales. Pongo un proceso, algo que están haciendo los compañeros bolivianos y termino, que es el litio. Ahora resulta que nos hemos enterado que el litio existe, que es muy importante y que en América Latina hay mucho y que en Bolivia hay muchísimo. Entonces, ¿el litio para quién va a servir? ¿No podía hacer igual que se han hecho con la OPEP, que los gobiernos latinoamericanos se juntasen, creasen una empresa conjunta del litio, la aprovecharan significativamente, intentaran tener influencia sobre el precio del litio, sobre la fabricación, desarrollo de las baterías que el litio produce? Eso lo acaban de hacer los bolivianos con los rusos. Los rusos y los chinos van a producir con Bolivia, que han nacionalizado el litio, lo han nacionalizado, también lo va a nacionalizar México. Pues lo que van a hacer es crear una empresa conjunta con Rusia y con China, van a aprovechar todo el litio, pero transformar la industria en Bolivia. Es decir, el valor añadido, que es muy importante en ingeniería económica, se va a quedar en Bolivia y no en las grandes empresas transnacionales. O sea, que no van a mandar el litio a Rusia para que Rusia lo manufacture o lo convierta en batería, sino que todo ese proceso se va a hacer en Bolivia. Por lo tanto, eso es como yo creo que debe de intervenir América Latina, teniendo fuerza propia, defendiendo sus intereses, porque los intereses son los intereses y todos tienen intereses, y hacerlo de una manera que beneficie los resultados a las mayorías sociales, a los trabajadores, a las capas medias, a los emprendedores, a la gente que de una u otra manera crea la riqueza del país, porque la riqueza del país no la crean los empresarios, la crean los trabajadores. Eso, si no se tiene claro, termina uno trabajando para el inglés, que es siempre trabajar para el otro. Queridos amigos, amigas, muchas gracias por su presencia. En especial agradecimiento a Manolo Monereo, que ha compartido las reflexiones, las preocupaciones y sobre todo el compromiso con el Perú y la justicia, ¿no? Muy buenos días y muchas gracias por su participación. Yo voy a tomar una foto con...